Como os prometí la semana pasada, hoy voy a construir un divisor de tensión en el que una de las resistencias será una fotoresistencia o LDR, es decir, una resistencia que es sensible a la luz. Os recomiendo que veáis el episodio sobre el divisor de tensión si no lo habéis hecho ya. Aquí hay una tarjeta con el enlace. Tengo esta LDR. Al recibir luz, su resistencia disminuye y en la oscuridad, en cambio, aumenta. Y del mismo modo que en el episodio del divisor de tensión, la voy a conectar con esta otra resistencia en serie. En este caso es una resistencia de 1 kiloohmio, o lo que es lo mismo, 1000 ohmios. Y las conecto a esta pila de petaca. A la fotoresistencia o LDR la vamos a llamar R1 y a la resistencia normal de 1 kiloohmio la llamaremos R2. Con un voltímetro voy a medir la tensión en los extremos de R1. Es decir, de la LDR. Observad cómo al taparla aumenta el voltaje y en cambio al iluminarla con una linterna disminuye. El esquema del circuito quedaría así. En primer lugar vamos a medir la tensión en los extremos de la LDR, es decir, R1. Por tanto, la ecuación será V1 es igual a V0, que es el voltaje de la pila, multiplicado por R1 dividido entre R1 más R2. Observad en la ecuación que R1, que está en el numerador, cuanto más grande es el valor de V1. Por tanto, cuanta menos luz llegue a la LDR, mayor será su resistencia y por tanto mayor será el voltaje de salida, V1. Ahora voy a tomar el voltaje en R2. Ahora ocurrirá lo contrario. Si bloqueo la luz en la LDR, el voltaje o tensión es muy bajo, casi 0 voltios. En cambio, si la ilumino, el voltaje aumenta. Vamos a verlo con la ecuación. El voltaje de salida, que es V2, es igual a V0, que es el de la pila, multiplicado por R2 dividido entre R1 más R2. R2 es 1 kiloohmio. Y el que está variando es R1, que está en el denominador. Cuanto mayor sea R1, menor será el voltaje de salida. Es decir, cuanto mayor sea la resistencia de la LDR, dado que está en el denominador, menor será el voltaje de salida, V2. Por eso, cuando tapamos la LDR, el voltaje de salida es muy bajo, prácticamente 0 voltios. En cambio, si iluminamos la LDR, su resistencia será menor y la tensión caerá en la resistencia que tiene 1 kiloohmio, que tiene 1000 ohmios, que es comparativamente mucho mayor que la resistencia de la LDR. Por eso tenemos aquí mayor caída de tensión. Ya sabéis lo que me gustan los medidores analógicos. En este caso es un voltímetro que indica hasta 5 voltios. Tiene menor precisión que los digitales, pero resultan más intuitivos para apreciar las variaciones. Observad cómo he conectado la salida de tensión a la resistencia de 1 kiloohmio, de forma que cuanta más luz incida en la LDR, mayor será el voltaje de salida. Con este circuito podemos indicar la cantidad de luz. A mayor luz, mayor será el voltaje y más alto indicará la aguja. Por tanto, jugando con los valores de la tensión de la pila y los valores de la resistencia R1, y bien obteniendo la tensión de R1 o de R2, podemos ajustar el intervalo de voltajes que nos ofrece la LDR según la luz a nuestras necesidades. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a Orlando Olivares de Perú, que me disculpe que en el otro episodio le cambié el nombre, a Fabián González de Barrancabermeja en Colombia y a Juan Lo de Panamá. Nos vemos los lunes en CienciaBit.